un poco pensar juntos, ¿no? Juntas, el tema de las estrategias creativas, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la virtualidad y cómo la virtualidad nos puede modificar también, ¿no? Para mí la virtualidad no es nueva o la educación a distancia no es nueva, quiero decir que hace 30 años, ¿no? Me dedico por lo menos 30 años a la tecnología educativa, en su momento dirigí UBA 21, que es el programa de ingreso a la Universidad de Buenos Aires, que se creó en 1986, ¿sí? O sea que lo nuevo es que hoy es como la única vía que encontramos posible frente a la pandemia, frente al COVID-19, de enseñar. Pero no es que la tecnología es algo novedoso, ¿no? Es algo que se viene trabajando en la enseñanza didáctica. Quizás convenga silenciar algunos micrófonos, digo, para... lo primero es que son tiempos difíciles, son tiempos complejos, porque son tiempos no solo de didáctica, son tiempos de sostén, son tiempos en que nosotros tenemos que mostrar una presencia y sostener a nuestro alumnado con la complejidad que esto implica, ¿no? No son solo tiempos de clase en el sentido más clásico de la clase, sino que son tiempos de mostrar un sostén, mostrar presencia, sostener al estudiantado, sostener las angustias. La pandemia trae bueno, acá en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la perspectiva es de no salir hasta no sabemos cuándo, ¿no? Además. Entonces trae mucha ansiedad. Entonces son tiempos de lidiar con emociones y no solamente con... O sea, la didáctica viene con una emocionalidad hoy, ¿no? Y un sostén. Y digo que son tiempos de imaginación pedagógica, porque lo que nos trae esto es toda la imaginación pedagógica posible al servicio de la mejora de la enseñanza en la virtualidad. Y son tiempos de inclusión, son tiempos de ver quién no está pudiendo entrar si hay un Zoom, quién no está entregando una tarea porque no puede. Todos y todas estamos en situaciones complejas, con la familia adentro, preparando clases con esa complejidad o estudiando con esa complejidad. Y entonces son tiempos de tener muy presentes estas cuestiones, no solo la clase es como que se agranda, ¿no? Porque tiene todo este contexto. Y son tiempos de tender puentes. A mí me gusta mucho esta imagen de estas dos manos fuertes, porque la escuela, el instituto, el sistema, la universidad, o sea, todo lo que es el sistema educativo tiene que sostener y andamiar. Cuando yo decía, bueno, uno está en un instituto, ¿no? De formación docente, se cruza con colegas, tiene la sala de profesores, se cruza con gente. Esto hoy son espacios que están quedando de mucha soledad, ¿no? Aún en la virtualidad hay soledades interactivas, ¿no? Entonces, ver cómo se generan estos puentes que articulen con esto, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es lo que no haría. Y no lo haría, no porque, no lo haría conceptualmente. Mucho de lo que salimos a hacer en educación tuvo que ver con un aluvión de actividades, de estrategias puestas en entornos virtuales, en redes sociales, en lo que fuera, que yo denominé activitis, como una otitis, como una conjuntivitis, ¿no? Como una enfermedad de la actividad. Salimos muy rápidamente a mostrar que estábamos enseñando, creo que de una de las peores maneras, ¿no? Que es generando más agobio, más ansiedad, y no pensando cuáles eran las mejores actividades o cuáles eran las mejores secuencias o cuáles eran las mejores decisiones que teníamos que tomar en relación con esto, ¿no? Y también con cierta uniformidad, con actividades muy parecidas, muy similares, en general análisis de texto, análisis de video, y el Zoom, por ejemplo, usado de la manera más clásica, ¿no? Digo, el Zoom que no suma, para usar algo chistoso, ¿no? No suma cuando no suma el Zoom, ¿no? Y lo vamos a trabajar. Y esta idea de salir con actividades múltiples y uniformes muy parecidas, por lo que analicé, generan pensamiento pobre, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones deberíamos tener en cuenta para pensar la enseñanza, la formación en este contexto, ¿no? En un contexto en el que la virtualidad nos obliga a transformar la clase, no podemos dar la misma clase, no podemos pensar igual la clase. Y acá tengo tres ideas importantes que son las de sentido, contexto y relevancia. Y voy a trabajar estas tres ideas
voy a ver qué despliega cada una de estas ideas, ¿no? En todo su esplendor, para revisar la didáctica, ¿no? La formación. Los sentidos nos hablan del para qué de la actividad. ¿Para qué hago una estrategia? ¿Cómo, para qué la enseñanza en la virtualidad? ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese para qué? Siempre en la didáctica se planteó objetivos, fines, ¿no? De la educación. Pero hoy esos objetivos son más que nunca necesarios para entender cuál es el sentido, porque el sentido me da qué tipo de estrategia genero y qué tipo de, si la genero sincrónica o asincrónica, cuándo es mejor hacerlo sincrónico, cuándo es mejor lo asincrónico, teniendo en cuenta que lo sincrónico tiene la complejidad de la conectividad y, como decía al principio, puede dejar gente afuera, ¿no? Que sería lo políticamente más democrático. En los sentidos posibles, uno de los sentidos posibles es crear y producir. A mí me gusta mucho esto porque primero lo que nos muestra es en qué estado está cada estudiante. Cuando uno hace producir algo, es un indicador de proceso, ¿no? Y crear algo también. Y me adelanto a algo que voy a decir. Esta creación o esta producción puede ser de muchas maneras. Uno puede mostrar de muchas maneras cómo aprender, no solamente analizando un texto. Uno podría hacer un microvideo, un podcast, una infografía, una story en Instagram, un meme, que es una excelente síntesis de comprensión. O sea, hay más de un formato y más de una forma de crear. Y esto nos da la heterogeneidad del aula, ¿no? Como más de una forma de llegar a mostrar que uno comprende, ¿no? Pero también está el sentido de la interacción, de la inclusión y de la cercanía. Y acá vuelvo a lo sincrónico, ¿no? Yo hoy usaría un Zoom para ver cómo están, para generar interacciones. No sé si lo usaría para explicar un tema, explicaría el tema desde otras estrategias para generar cercanía, ¿no? Y otros sentidos tienen que ver con la articulación, con articular asignaturas, con articular la formación con el afuera de la formación, con articular con lo que nos pasa, con todas las múltiples, y acá vuelvo a la idea de puentes, ¿no? Con todas las múltiples articulaciones que podemos generar entre contenidos y entre colegas. Y acá, ¿por qué lo digo también? Para no trabajar solos y solas, ¿no? A los estudiantes generarle espacios de grupalidad es fundamental. Estamos muy aislados, estamos muy solos. Pero también para nosotros como docentes generar estrategias que articulen contenido estaría bueno, porque también tenemos que trabajar en grupo, en equipo, ¿no? Y no perder esa instancia de colaboración y de grupalidad. Eh, Esperen que esto se trabó. Ahí está. En los sentidos posibles, tomo esto, ¿no? ¿Qué hay para lo individual? ¿Qué hay para lo grupal? ¿Y qué hay para el grupo colectivo? No nos podemos olvidar de estas tres instancias, ¿no? Lo individual, lo grupal, lo colectivo. Y esto que decía antes, la necesidad de un multiformato, ¿no? De una multimodalidad, de mostrar que hay más de una forma de enseñar. Y esto sí, las tecnologías nos dan un montón de herramientas. Yo, si quieren, después les puedo pasar herramientas eh, que den cuenta de esto, ¿no? De la posibilidad de generar un montón de estrategias con formatos distintos, audiovisuales, visuales, auditivos, ¿no? Me parece que es una oportunidad. La segunda cuestión que les mencionaba es el contexto. Y hoy más que nunca lo que hago tiene que estar contextualizado dentro de un nivel, dentro de una asignatura, dentro de una propuesta pedagógica. No son actividades sueltas, son estrategias dentro de una secuencia, dentro de un proyecto, algo que enmarque. Es como si dijera un GPS permanente, usted está aquí, ¿no? ¿Vieron cuando uno llega a un lugar y le dice, aquí? Ese usted está aquí es importante hoy, porque uno se pierde, los días se suceden, son casi todos iguales, ya perdemos hasta lo que es un sábado, lo que es un domingo, no sé ustedes, yo a veces ya ni sé en qué día estoy, ¿no? Y de repente es mayo y digo, llegamos a mayo y no puedo creer, es mayo. Y entonces volver a enmarcar, ¿no? Estamos acá, esta es la unidad en la que estamos, estos son los volver a enmarcar. Y el carácter situado, por supuesto, y acá hay estudiantes, nos lo van a poder también mencionar, las trayectorias, ¿no? Que no son todas iguales, que no todos aprenden al mismo ritmo, que a algunos les interesan unas cosas más que otras.
Y eso también es contextualizar. Si tuviera que decir algunos tips, ¿no? Algunas cosas que tendría en cuenta hoy, sobre todo, y esto en relación con la relevancia, que era el último punto, que estaba en esas tres, en el trípode que mencioné, está la selección. No vamos a poder enseñar todo, va a haber que elegir, porque no vamos a poder, todavía no sabemos ni cuándo volvemos, ¿no? Hay que seleccionar. Seleccionar curricularmente se vuelve fundamental. Lo digo porque en general, no sé ustedes, pero nos cuesta mucho como docentes elegir cuáles son los contenidos troncales. Pensamos que todo es importante y todo es necesario. Y por supuesto que en otra situación uno diría, bueno, enseño todo lo que puedo, pero acá hay que elegir, porque hay que empezar a pensar qué vamos a enseñar prioritariamente, cuáles van a ser los hitos de logro de esos contenidos, porque los aprendizajes de alguna manera los vamos a evaluar, ¿no? Vamos acá está la idea del seguimiento, estamos haciendo un seguimiento de cómo se focalizar. Y esta focalización, ¿cuánto tiempo? Y esto otra vez, ¿no? En relación con la activities. ¿Cuánto tiempo lleva lo que estoy dando a hacer? ¿Cuánto lleva cada actividad? No, no solo cuánto me lleva a mí planificarla, que es un montón, ¿no? En lo digital, sino cuánto tiempo nos parece que estamos insumiendo al estudiantado con esta secuencia didáctica, porque también tenemos tiempos de ocio, tiempos de otras cosas, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Entonces, lo de los tiempos es fundamental, hacer como una cuantificación, ver en una semana, en todas las materias, qué estamos dando, cuántas actividades estamos dando, estamos agobiando, está bien la cantidad, cuánto nos parece que lleva esta secuencia didáctica. Cuantificar, seleccionar, cuantificar, elegir formatos múltiples, no solo un formato, muchos formatos. Hacer un seguimiento muy personalizado, pero también del grupo, de los grupos chicos, o sea, otra vez, ¿no? Lo individual, lo grupal, lo colectivo, y entender cuál es el sentido de lo que hago. Y en este punto entro al corazón de la presentación, que es estrategias, ¿no? Las estrategias, como les decía, de producción a mí me gustan mucho porque es poner al estudiantado y como estrategia didáctica en la posibilidad de crear algo, ¿no? Y esta creación puede ser algo chico, desde un análisis de un texto o una comprensión literaria, hasta producir el final de un cuento o producir tres preguntas para el autor o la autora de un cuento, de un relato, ¿no? Pero son producciones. Estas producciones nos dan indicadores de aprendizaje, ¿no? De qué va comprendiendo. Y estas creaciones pueden ser creativas, ¿no? Estas producciones pueden ser muy creativas. De recapitulación, hoy se tornan fundamentales por esto que decía antes. Tenemos que ir recapitulando. Estamos acá, aprendimos esto, dimos esto, casi como diría un programa de radio que todo el tiempo vuelve a enfocar. Buenas, ¿cómo les va? Buenas, estamos en este programa. Recapitular, porque se pierde a veces con la virtualidad esta necesidad de entonces de recapitular. Las estrategias gamificadas, en las que me voy a focalizar en los, ahora, ni bien termine este slide, individuales, colaborativas, de seguimiento y evaluativas. Lo de individual y colaborativo ya lo expliqué, y de seguimiento y evaluativas son fundamentales. Hoy más que nunca tenemos que seguir, no calificar, pero digo necesariamente, pero sí evaluar, ¿no? Evaluar dónde estamos, dónde está cada estudiante, dónde se perdió, dónde está mejor, dónde está peor. Y voy a la gamificación, que es un tema que a mí me gusta, saben que me encanta, Viviana ya alguna vez me escuchó. Eh, la gamificación viene de gaming, viene de jugar. Calculo que quizás Matías juega, no lo sé, vamos a después preguntarle acá al estudiantado presente. Pero ¿por qué me gusta la gamificación? Porque nos permite capturar rasgos de los videojuegos para la enseñanza, para la didáctica. ¿Qué tienen los videojuegos distintos? ¿O qué tienen las series incluso, no? Son inmersivas. Uno, cuando ve una serie, quiere ver el capítulo siguiente, no pasa en una clase
eso, ¿no? Que uno quiere, está esperando a ver qué capítulo siguiente está en la clase, ¿no? Son inmersivas. Uno juega al nivel 2 del juego y quiere llegar al nivel 3. Y tienen desafíos que son acordes con lo que podemos hacer, no con lo que no podemos hacer. Muchas veces la institución educativa nos muestra lo que nos falta, no lo que podemos, ¿no? Y trabajar con lo que se puede está genial, porque te da autonomía, te da ganas de aprender. Si yo sé que puedo hacer algo, voy a seguir pasando de nivel. Si sé que no lo voy a poder hacer, me quedo, me estanco, me voy del sistema, quedo afuera, quedo out. Entonces, desafíos que son posibles de ser hechos, ¿no? Que estén en función de las trayectorias también. ¿Sí? Yo después les voy a dar algunos ejemplos. Que recupere los intereses, ¿no? De los estudiantes, de las estudiantes. Porque si yo decido jugar y tengo desafíos distintos, puedo elegir qué desafío tomar, ¿no? El juego es motor de aprendizaje, los videojuegos también lo son. Y sobre todo nos dan habilidades, ¿no? Como tomar decisiones, no sé si ustedes saben, pero los que juegan videojuegos tienen comunidades enormes de videojugadores donde muestran sus jugadas, comparten, son colaborativas. O sea, hay competencia y colaboración a la vez, ¿no? Es interesantísimo esto. Nosotros no tenemos las comunidades docentes como la de videojugadores, les aseguro que son geniales. Y además está el triunfo épico. El triunfo épico es lo logré, esa emoción, ¿no? Que además hoy es necesaria como emoción, que logramos algo, gané, lo pude hacer. Esa emoción que hoy está hackeada, que hoy está dolorida, ¿no? Que hoy está tremendamente sola. Pensar que jugamos, pensar que ganamos, ¿no? Me parece que puede ser maravilloso. ¿Y cómo diseñar una estrategia gamificada? Yo hice todo un curso de capacitación docente, lo diseñé a través de una estrategia así, ¿no? De juego, lúdica. Por ejemplo, con una narrativa, con una historia, ¿no? Puede ser cualquier historia, no sé qué está pasando por allá, ¿no? Pero en Misiones las cataratas están sin agua y es una buena historia, ¿no? Porque es por las represas de Brasil, por las sequías, entonces yo puedo contar la historia de cómo la maravilla del mundo que tenemos en nuestro país hoy no tiene agua y articulo geografía con política, con economía, por el turismo y la economía, con la pandemia, con los vecinos, y puedo articular, y acá otra vez la articulación entre materias, ¿no? Pienso una historia, pienso la pandemia, pienso, no sé, la sequía, cualquier historia, cualquier problema, ¿no? Lo puedo convertir en historia, cualquier problema de la realidad cercana puede ser una buena historia, nos encantan las historias, nos transforman los relatos, y no solo en el nivel inicial, siempre, ¿no? Entonces contar una historia, plantear desafíos y niveles para esos desafíos. Yo cuando planteaba la propuesta gamificada, les hacía elegir un desafío, y según el desafío que elegían, la trayectoria que seguían en ese curso, ¿no? Y otra vez, ¿quedan cosas afuera? Sí, quedan cosas afuera. ¿Me preocupa? No. Y yo sé que lo relevante está en las 3 trayectorias que hago, me dejo de preocupar y hago que elijan, y hago que además esos desafíos les den ganas de seguir con desafíos más complejos y que puedan ir haciendo, ¿no? Y con logros, acá el tercer punto son los logros, las insignias, es gané algo, y ese algo que gané quizás es una manzanita que después, o un chocolatín, o una estrella, o un abrazo que me darán al regreso, pero lo gané, es mío. Y tengo 5 abrazos. Cuando vuelva voy a dar 5 abrazos a quien quiera abrazar. Gané algo, ¿no? Es una sensación de triunfo, es una sensación de que algo lo hice. Y por eso me gusta pensar estrategias hoy que se pueden hacer. Hoy hay un montón de herramientas para hacer salas de escape, y las salas de escape pueden ser maravillosas, ¿no? Después creo que en esto que les puedo mandar hay ejemplos, hay una del papel higiénico, que está buenísima, porque se acuerdan que cuando empezó lo de la pandemia estaba todo el mundo desesperado comprando papel higiénico, nadie entendía por qué, ¿no? Si se iba a acabar el papel higiénico en el mundo y qué problema era ese. Pero hicieron una sala de escape muy buena, ¿no? Con el tema del papel higiénico. Uno lo podría hacer con lo que sea. Nos perdió la didáctica. Vamos a hacer una sala de escape, pero ¿qué necesito para encontrar la didáctica? Ahí necesito herramientas, necesito objetivos, necesito un guión, necesito alumnos, necesito un contenido. Y bueno, lo tengo que ir encontrando, y cada cosa que encuentro es una llave para la didáctica. Digo, lo podés hacer con cualquier cosa, se puede hacer. Digo, solo pensarlo. Acá les voy a dejar algunas herramientas, hay más, pero quiero ir entrando al último punto para
ser justa con el tiempo y para que haya un intercambio, y es cómo veo yo algunas estrategias posibles en la virtualidad. Por un lado, lo que les decía de producción tiene que ver con un concepto teórico que es de Brunner, que es la externalización. Brunner en Educación Puerta de la Cultura habla de la externalización, ¿no? La posibilidad de hacer una obra, de poner en el afuera algo, de externalizar. Una obra puede ser un mural, podemos hacer dibujos de algo y ponerlos y colgarlos. Hoy está el Padlet, el Linoid, hay herramientas para murales. Una externalización puede ser una hoja de ruta de cada estudiante, de dónde está, un GPS. Es algo de poner afuera, poner afuera lo que aprendimos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que les decía antes de la producción, de producir algo. Las estrategias de polifonía hablan de voces, de perspectiva. También es bruneriano, ¿no? Es el perspectivismo, es la posibilidad de ofrecer puntos de vista. Como les decía en la gamificación, podríamos poner el punto de vista de un economista, de un geógrafo, en lo de las cataratas, ¿no? O en algo didáctico, de la didáctica clásica, de los psicólogos cognitivos, del constructivismo, o sea, uno siempre puede trabajar con perspectivas teóricas, perspectivas de las personas, digo, ¿no? De roles, perspectivas. Y la polifonía nos da una posibilidad hoy muchísimo, ¿no? Muy fuerte con las tecnologías. Los proyectos transmedia son polifónicos, ¿no? Los que toman una historia y ahí ya no es gamificación, es transmedia, ¿no? Es una historia contada en más de un medio, en más de un entorno, ¿no? Entonces es la historia de, no sé, de la pandemia contada en Twitter a través de médicos, en Facebook a través de no sé, amas de casa desesperadas o docentes que están tratando de hacer su tarea. Entonces es el relato roto, no lineal, contado desde perspectivas, desde distintos entornos. Y esto también es riquísimo, ¿no? Trabajar con polifonía. Y lo último, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo llamo un aula porosa, la porosidad. La escuela, el Instituto de Formación Docente, la universidad, creo que con una idea muy fuerte que Sarmiento transmitió, si recordamos Civilización o Barbarie o alguno de los textos de Sarmiento, él decía que para entrar a la escuela había que sacarse los zapatos, ¿no? Porque entonces uno deja el afuera en el afuera y entra al templo del saber, ¿no? Ese umbral que cruza. Y yo rompo esa idea, porque digo, el aula hoy es porosa, tiene que tener porosidad, tiene que dejar entrar el afuera al adentro, y más que nunca con la pandemia, donde el aula es casi la casa, que si no deja entrar ese afuera, es muy chico, muy reducido. Entonces, las estrategias porosas o de incidencia tienen que ver con una articulación entre el adentro y el afuera. Por ejemplo, hacer proyectos para la comunidad es algo poroso, ¿no? Proyectos que hoy se necesitan, ayudar a los ancianos, a los adultos mayores. Muchas de las cosas que se están haciendo son de incidencia. Y la didáctica también tiene que ser de incidencia, porque la didáctica está hecha para la escuela media, para enseñar a otros. O sea, no puede quedarse endogámica, tiene que salir. No sirve una didáctica que no trabaje con el afuera, que no tenga un cambio, que no promueva una transformación. Más que nunca tenemos que pensar en una didáctica porosa, que utilice todos los formatos posibles que la tecnología nos da, que nos permita externalizar, que nos permita jugar, que nos permita divertirnos, que nos permita lo colaborativo, lo individual, lo colectivo, que nos permita la articulación entre contenidos, entre colegas. Creo que estas son algunas, cumpliendo el tiempo y siendo 3:30, para dar lugar a un intercambio y a preguntas que tenía ganas de compartir con ustedes. Ahora Gracias, escucho. Karina. Bueno, todos teníamos silenciados nuestros micrófonos, así que, bueno, muy, muy rico tu aporte, muy claro. Nos diste un pantallazo general, pero bueno, decíamos con Antonia, porque te habíamos escuchado en otra conferencia lo de aula porosa, por eso también te pedíamos que también lo recuperaras ahora, ¿sí? Vamos dando la palabra a quien quiere, ¿sí? El resto vamos silenciando micrófonos, porque entonces, bueno, ahora está el aporte también y la riqueza del compartir, ¿no? Lo que nos fue quedando con esta charla. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? O bueno, para romper el hielo.
preguntas o comentarios, ¿no? O experiencias que tengan para contar. Bueno, nosotros ahora en la residencia tenemos que hacer, con los 3 residentes, vamos a hacer el texto expositivo para un secundario y elegimos trabajar con los memes, porque consideramos que es como uno de los temas que más manejan, al menos en la práctica, quizás no tanto en la teoría, entonces nosotros le vamos a brindar un poco de teoría. Facundo, ¿no? Me encanta, me encantan los memes, me gustan los podcasts. Todo lo que salga de la cultura también, de lo que sucede afuera, es rico, ¿no? Y hacer memes creativos son buenas síntesis. Cuando yo les hablaba de las estrategias, lo que está bueno es pensar qué procesos cognitivos genera cada estrategia, ¿no? El meme es una síntesis. Entonces, yo puedo trabajar con memes que son, o infografías, que son síntesis, o microvideos, que son síntesis, mezclado con algunas estrategias más de análisis, ¿no? Digo, lo que hay que generar es no una única estrategia, porque favoreces a quienes pueden hacer buena síntesis, pero también necesita gente que pueda hacer análisis, ¿no? Entonces, mezclar un poquito eso está bueno. Y para eso hay que preguntarse qué genera la estrategia desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Genera síntesis, genera análisis, genera hipotetización, genera interrogación, y generar como un abanico, ¿no? Porque hay algunos que les va a resultar muy fácil lo del meme y otros que no, porque no tienen esa cabeza, ¿no? Para hacer un meme y le estás pidiendo algo re difícil. Entonces, está bueno mechar, ¿no? Un poco, a esto les di meme y los maté, ahora les voy a dar otra cosa, y quizás mato a los otros, pero no importa, de eso se trata, ¿no? De dar un abanico de varias estrategias, teniendo en cuenta qué proceso de construcción de conocimiento prioriza la misma estrategia, ¿no? Pero me encanta. ¿Qué más? Anímense, que estoy. Bueno, ya que estamos, también nosotros tenemos un chico que está en inclusión y si bien pensamos algunas actividades, porque él tiene discapacidad motriz, entonces pensamos algunas posibles actividades para que él pueda realizar con el resto de los chicos, pero no tenemos tantas herramientas. Vamos a usar hot potatoes, que se puede rellenar y demás, pero es como que sentimos que nos faltan algunas otras herramientas para poder trabajar con él también. ¿Puede grabar? ¿Él podría grabar audios? No sé si cuenta con esa posibilidad, Tiene celular. pero dice que tiene un mouse especial para que puede, o sea, puede usar la computadora y nada, y lo ayuda también la familia, la madre y el padre. Pero lo podría, por ejemplo, ayudar a grabar audios, porque también podría mandar audios y no hacerles toda la cuestión de, si depende qué tipo de dificultad motriz tenga, ¿no? Pero el audio es mucho más sencillo que algo con las manos, ¿no? No sé si hay más No, pues, preguntas. yo voy a lo que decías, esto que no harías vos, Karina, lo de la activities, que me parece que en el primer tiempo, la primera semana, los primeros 15 días, pensando que iban a ser solo 15 días y volvíamos a la escuela en su espacio físico, dimos actividades y de pronto esto se va a extender, se extendió y se va a extender un poquito más, ¿no? Y esto del agobio, ¿no? Del agobio de los docentes y por ahí también como estábamos todos en casa, había que dar actividades y tareas,
Y entonces, bueno, ¿hasta dónde esto, no? De ver, de este espacio curricular, de estos contenidos que yo planifiqué en mi planificación previo a la pandemia, bueno, que quiero que mi estudiante o los estudiantes vayan aprendiendo. Sumado a eso, el acompañamiento a cada trayectoria, ¿no? Porque también quizás no tenemos la realidad de cada estudiante, cómo accede, cómo es en su casa, en su familia, en su contexto, la conectividad, la disponibilidad de herramientas. Entonces también desde el lado del docente se hace muy complejo ese acompañamiento. Y por otro lado también esto de la grupalidad, ¿no? El tema de trabajo en equipo, que también es menos el agobio que se siente, digo, pensando en el espacio físico real y presencial y también desde este lugar de la virtualidad. Sí, lo que yo voy viendo es que muchas de las actividades se están haciendo al estudiante solo, sola, ¿no? Y no se tiene en cuenta la necesidad que hay de que el estudiante esté acompañado y haga algunas actividades. Nos preocupa más comprobar si aprendió que generar el aprendizaje. Y eso no nos puede pasar, eh, porque no vamos a saber si aprendió, si lo hizo la familia, si lo hizo... A ver, ¿qué nos importa? O sea, estamos tratando de acompañar, de andamiar. Por supuesto que hay más de una forma de aprender. Si les pedimos algo creativo, probablemente tenga que poner en funcionamiento toda su capacidad. Que lo haga con otros. Hoy es necesario también. Pueden hacer algo solo, pero no dejar todo el tiempo al alumno solo, para mí se vuelve fundamental en este tiempo que estamos mal. Estamos, cada uno la atraviesa como puede la pandemia, pero hay familias separándose, gente sin trabajo, gente sin conexión. Digo, seamos realistas, es un principio, es sentido común, ¿no? Digo, no podemos llenar de cosas porque la van a pasar mal y peor, digo, ¿no? Es verdad, una cosa eran los 15 días, ahora, no sé, en el caso de la Universidad de Buenos Aires probablemente sea todo el año, ya nos van anticipando que sea todo el año. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, entonces no puedo seguir pensando que voy a tosigar y darles una lectura por semana, no puedo, no debo, porque entonces no entendí nada de didáctica, porque la didáctica también tiene que ver con entender dónde el otro está, qué necesita, actuar consecuentemente, ver cómo está aprendiendo. Entonces, digo, es un principio de realidad, pero es un principio de transformación de la clase. Tampoco podemos llenar de Zoom, porque es agobiante. ¿Cuánto tiempo en la pantalla podemos estar, no? No es normal. Yo tengo de mis 3 hijos, tengo 2 en la universidad y una en la escuela secundaria, y ya le duele la cabeza de tanta conexión. Y no es sano tampoco. Entonces yo madre de tecnóloga, le digo, desconectate, no lo hagas, no hagas esa tarea, no la entregues. O sea, jamás le hubiera dicho esto a un alumno. Pero me encuentro diciéndole esto porque me preocupa sus dolores de cabeza, sus ojos rojos, su angustia por no llegar a cumplir, porque es aplicada además, y le importa cumplir, y no les dan feedback de las actividades, entonces las llenan de actividades sin un feedback. ¿Cómo no vas a dar un feedback de todo? A ver, algo de si le está bien, está mal, vas encaminada, no vas encaminado, o sea, entregás cosas que no sabes ni si están bien, si están mal. ¿A quién se le ocurre esto? No, no es lo presencial. Vos necesitas que el docente te diga, está bien, vas bien, no, te falta esto, te falta lo otro, ese GPS, les digo, ¿no? No se puede dejar al alumno así, porque va a terminar mal. Y vamos a tener responsabilidad, porque la tenemos. Entonces, me parece que nos tenemos que hacer cargo de eso, y me parece que tenemos que generar estrategias que puedan hacer solos y solas cuando pueden, no en el caso de chicos que necesitan ayuda, y que además sean posibles de ser hechas en una semana y en un mapa, ¿no? Calendarizar, organizar cuánto tiempo tengo para hacer esto, cuánto tiempo creo que le lleva al alumno medio, no al alumno que lo hace más rápido. Y si le quiero dar al alumno más rápido 5 desafíos más y enriquecimiento, se lo doy, pero lo que tengo que garantizar que el alumno o la que va más lento también pueda cumplir. No, no, es básico, ¿no? Hoy, digo, me parece que lo que la pandemia y la virtualidad están haciendo es transparentar y hacer públicas decisiones que tenemos que considerar, ¿no? La equidad, la falta de conectividad hizo públicas las políticas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer público lo que nos pasa en el aula, dar lugar a una inclusión genuina, ¿no? Del estudiantado,
aquellos que van más rápido, aquellos que van más lento, aquellos que nos necesitan más, aquellos que nos necesitan menos, aquellos que necesitan hacer solos, aquellos que necesitan hacer acompañados. Toda esa variedad tenemos hoy. Y hay que contemplarla, y la tecnología te lo permite justamente, porque están los memes, gracias a Dios, están las estrategias distintas, está la posibilidad de documentar, está la posibilidad de hacer un seguimiento, porque todo es un gran hermano y sabemos quién entra y quién no entra. Entonces, tenemos todo eso, usémoslo al servicio de una mejor clase, de una mejor didáctica, de una mejor concepción de la didáctica, ¿no? Hay más comentarios, hay más preguntas, me siento medio así como que me miran en la pantalla. Yo para aportar por ahí es que, recuperando lo que decían recién, sin olvidar la función social de la escuela, ¿no? Hoy escuchaba otra conferencia de la Fundación Santillana y charlaba mucho esto, ¿no? Que se habla mucho del contenido, de llevar a los chicos las actividades, pero ¿dónde queda esta función social? Que en realidad con el aislamiento lo único social que queda es esto del docente y el alumno, y cómo llevar esto a lo grupal y lo colectivo, ¿no? Que no se pierda eso. Sí, para mí se pierde, se está perdiendo mucho en la escuela media, mucho, también en la primaria se pierde, ¿no? Y se trabaja con grupos chiquitos, y está bien, ¿no? Trabajar con grupos chicos para hacer un seguimiento, pero cada tanto, no se hace un fogón con todos juntos, aunque no se haga una actividad cognitiva, aunque nos veamos las caras, digo, el fogón, porque para mí el fogón es el símbolo del campamento, ¿no? Todos alrededor del fogón cantemos una canción. En mi época era rasguña las piedras, ahora no sé, pero digo, veamos cómo hacemos algo todos juntos. También se necesita eso, ¿no? Y no lo estamos tomando en cuenta. Aprovechen que tenemos un ratito más a Karina para nosotros, así que vamos a exprimirla un poquito más. ¿Mm? Si es que hay más comentarios, ¿no? No los Hola, voy a forzar. Karina. Hola, sí. Sí, perdón. No, preguntas no demasiadas porque quedó bastante claro. Fue muy valioso todo lo que aportaste, no solo desde nuestro lugar como futuros docentes, en nuestra formación, sino como estudiantes también. Es como que me sentí bastante comprendida. Y quisiera preguntarte puntualmente qué opinas de cómo podría abordarse la lectura de textos literarios en este contexto. Tengo conocidas que son docentes de primaria y de secundaria y que me han consultado como para saber, no es porque sea una experta, pero cómo podrían encararlo, si lecturas cortas, mucho, poco, qué tipo de actividades. Es buenísima la pregunta. A mí me ronda esta pregunta, justo estaba pensando en mi hija que tiene esos textos de 50 hojas para leer, ¿no? Los cuentos de Cortázar largos. Y te voy a decir lo que a mí se me ocurre respecto de eso, que no es la verdad, ¿no? Es una opinión. A mí se me ocurre que estaría bueno mechar primero textos largos con textos cortos, obvio. A los textos largos darles más tiempo, obvio. Otra vez es todo sentido común, pero bueno, a veces falla el sentido común. Y lo otro que haría es audiocuentos. El docente, la docente contando el cuento, relatando el cuento. Me encantaría escuchar, a mí me encanta escuchar cuentos, relatos, ¿no? ¿Y por qué todo está leído? Otra vez, apelar a los formatos, ¿no? Y algunas actividades de comprensión lectora no necesariamente son responder preguntas. La comprensión lectora también puede ser hacer una infografía de los puntos centrales del cuento. Y otra puede ser contestar preguntas. O sea, podés echar preguntas, respuestas o producciones textuales con otro tipo de textualidad, ¿no? Yo variaría. Cuentos cortos, cuentos largos, audiocuentos, cuentos digitales, ¿no? Que también se pueden hacer, Calameo y hay Issue, hay un montón de herramientas para poner el cuento en digital. O sea, variaría, ¿no?
Y el audiocuento también, pero imagínate que no tenés que ver la pantalla, te pones el auricular y escuchás. Y entonces relajás un poco la vista, ¿no? Que es necesario. Esto, ¿no? Pensaría en, otra vez, siempre son formatos que rompan, ¿no? Porque la tecnología te lo permite hacer. Estrategias que no sean todas iguales, de contestar 50 preguntas, ¿no? Del cuento. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más inquietudes? ¿Alguien más se quiere animar a preguntar, a consultar, a dar una reflexión, un punto de vista de todos estos temas que fuimos abordando, que Karina nos fue aportando tantas ideas interesantes? Lo que quiero decir es que no vamos a volver igual. Hubo mucha resistencia muchos años a la tecnología. Nadie quería meter la tecnología en las aulas, ¿no? Ahora están obligados y tampoco quieren hacerlo, pero no queda otra. Y me parece que esto nos tiene que transformar, porque las preguntas que nos estamos haciendo de la didáctica son preguntas que nos van a cambiar los próximos años, ¿no? De cómo estamos aprendiendo, de cómo estamos enseñando. Y ese debiera ser el aprendizaje de esta pandemia, ¿no? Para algo que nos sirva para algo, ya que estamos aislados y no podemos salir y engordamos y no tenemos deporte y un montón de cosas que nos quitan, ¿no? Por lo menos lo positivo sería pensar que aprendimos algo de esto y que como Instituto de Formación Docente aprendimos que no podemos seguir enseñando igual, que estas herramientas son fundamentales, ¿no? Y que tienen un montón de riqueza también, o entender el sentido de su inclusión. Me parece que nos debería servir toda esta circunstancia para que nos deje aprendizaje de esto, porque si no, no sirve, ¿no? Y también de dónde están nuestros estudiantes, de darles esta posibilidad de codiseñar, de co-trabajar con nosotros, de que ellos también puedan traer las propuestas, ¿no? Porque conocen la tecnología y nosotros ser menos cerrados respecto de eso. Me parece que nos deja una oportunidad enorme en términos de formación docente y del sentido de la formación docente y que no debiéramos volver igual como si nada hubiera pasado. Esa es una reflexión que tengo también para compartir. Hay una que ya se despidió que tiene clase, sí, supongo que estamos todos con muchas cosas. ¿Algo más? ¿Alguna reflexión más? Vivi, ¿querés decir algo? ¿Estuvo bien? Sí, ahí Era como... desactivé. Mucho para seguir pensando y pensándonos como docentes y como instituciones educativas, ¿no? Entonces, esto que vos decías, Karina, tanta resistencia que tuvimos a la tecnología y ahora es nuestra herramienta de trabajo diaria, ¿sí? Entonces, es volver de una forma distinta, ¿no? Pero con la misma pasión, lo robo de un autor, por enseñar, ¿no? Y seguir con esta vocación docente tan maravillosa que es. Sé que Mariela tiene clase ahora con un grupito de estudiantes, no sé, Anto, si te parece también, si no hay alguna otra reflexión, alguna pregunta o algo, ya también ir liberando a Karina porque ya nos hizo saber que está con muchas actividades, ¿no? Cristian, por favor, Cristian, te damos la palabra, si querés vos también sumarte. Para que me desconecte, que desconecte el audio. Sí, realmente muy interesante lo de Karina, realmente. El audio, Cristian. El audio, Cristian, ahí. Ahí está. Sí, agradecerle todo este esfuerzo que han hecho todos los profes por lograr esta conexión, a los alumnos que han ingresado y a ella particularmente por este aprendizaje que nos está dando. Ha sido muy interesante poder compartir este momento. Sí, Muchas gracias a todos. Yo no sé si estamos cerrando o estamos abriendo más preguntas. Estamos cerrando, me parece. Cerrando. No, sí, estuvo muy bueno. Yo a medida que te escuchaba iba como sacando ideas para mis clases, así que estuvo bueno en ese sentido y ajustando algunas
estrategias que iba haciendo para que le dé alguna dirección en el sentido que ibas diciendo. Sí, comparto esto de que en realidad pone en desnudo lo que la presencialidad estaba necesitando, digamos. Una reflexión sobre lo que estábamos haciendo desde todas las categorías didácticas hasta la evaluación. Yo creo que ojalá salgamos transformados, ojalá. Ojalá, vamos a volver distintos, así aprendiendo mucho. Bueno, gracias Vivi, bueno, gracias María Antonia, estuve ahí en su momento, ya ni me acuerdo en qué año, porque pasa el tiempo. No hace tanto. Sí, no hace tanto. Ya volveremos a darnos un abrazo y a seguir reflexionando y construyendo comunidad, ¿no? Así que bueno, gracias por cualquier bibliografía o material que necesiten, también me van pidiendo, y todo lo que sume a seguir pensando la formación docente, por supuesto, es súper bienvenido, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias Karina. gracias, Karina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Chau, Y gracias a todo el Gracias. equipo que se sumó, a estudiantes. Gracias a todos. Seguimos en contacto.